Hola a todos, ¿cómo han estado? En el día de hoy quiero hablarles de un mensaje que ha estado en mi corazón hace mucho tiempo y creo que ha llegado el momento de compartirlo. Voy a hablarles de las promesas de Dios. En la Biblia hay más de 3000 promesas que Dios ha dado a sus hijos. Una promesa es una palabra que Dios dio y que va a cumplir. La Biblia nos dice que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Sin embargo, para que esas promesas puedan hacerse efectivas en la vida de una persona, esa persona primero tiene que ser llamado hijo de Dios, tiene que ser parte de la familia de Dios. Yo lo veo de la siguiente manera. Imaginemos que alguien viene y me dice, Libby, te quiero dar $20,000, pero no te los puedo dar en efectivo, tiene que ser por medio de una transferencia. Entonces necesito que tengas una cuenta en el banco. Si yo no tengo una cuenta en el banco, tengo que dirigirme al banco para abrir una. En el banco me van a dar un contrato con ciertos términos y condiciones. Si yo estoy de acuerdo, voy a firmar, me van a abrir la cuenta y yo me puedo dirigir a la persona que me va a hacer la transferencia y decirle, mira, ya tengo una cuenta en el banco. Esa persona entonces me puede hacer el depósito y yo puedo hacer efectivo el dinero y disfrutar de él. Bueno, pasa lo mismo con las cosas de Dios. Si tú quieres disfrutar de las promesas que Dios tiene para tu vida, primero tienes que ser parte de la familia de Dios y tienes que estar de acuerdo con las condiciones y con los términos que Dios nos da en su palabra, sus mandamientos. De esta manera podrás disfrutar entonces de todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Yo sé que tal vez has escuchado esta frase que dice que todos los seres humanos son hijos de Dios. El Papa la ha usado mucho. Sin embargo, es una frase que no está en la Biblia. Más bien Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ir al Evangelio de Juan. En el capítulo 8, versículo 44, cuando Jesús estaba hablando con unos fariseos que eran los líderes religiosos de la época, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí vemos que Jesús le está hablando a esos líderes religiosos que se supone que tenían que conocer la palabra de Dios y que tenían que enseñar la verdad y más bien estaban usando la palabra de Dios para su propio beneficio y estaban enseñando mentira y hacían pecar al pueblo de Dios. No hay mucha diferencia entre esos líderes y lo que vemos hoy en la actualidad, ¿no es cierto? Vemos personas que se dicen ser pastores, se dicen ser sacerdotes, curas, el título que tú le quieras poner, y están haciendo cosas que no deberían hacer. Están abusando del pueblo, están robando, están abusando de los niños. Son cosas que definitivamente no son de un hijo de Dios. Por eso Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Y tenemos que recordar esas palabras de Jesús para que cuando veamos que suceden esas cosas, recordemos, esas personas que están ahí no son hijos de Dios, porque un hijo de Dios no hace eso. Entonces aquí Jesús nos deja claro que hay una distinción, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Y cómo llegamos a ser un hijo de Dios? Jesús mismo nos da la respuesta. En otro momento, cuando estaba hablando con otro líder religioso, un fariseo llamado Nicodemo, Jesús le dice, eso está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí Jesús nos está diciendo que tenemos que nacer en el espíritu otra vez para poder ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo lo logramos? Más adelante Jesús nos da la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la manera en que podemos ser llamados hijos de Dios es a través de Jesús, creyendo en él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero nuestra fe no es solo decir, sí, yo creo en Jesús, sino que nuestra fe tiene que estar también acompañada de obediencia. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabemos cuáles son los mandamientos de Dios? Leyendo su palabra, la Biblia.
Más adelante, el apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuál es ese amor que Dios nos ha dado? Bueno, que envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Ese es el amor grande que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, una vez tú rindes tu vida a Jesús, te arrepientes de tus pecados, crees en el Señor Jesús como Salvador de tu vida, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y entonces es ahí cuando somos llamados hijos de Dios. Y una vez llegas a ser un hijo, una hija de Dios, entonces puedes echar mano de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Esto no significa que la Biblia se convierta en la lámpara de Aladino, en donde pedimos de acuerdo a nuestros caprichos y deseos. Ok, Señor, entonces yo quiero esta promesa y esta promesa para mí y esta también, por favor, cúmplela. No, sino se trata más bien de rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él tiene planes de bien para nuestras vidas. A veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles y por desiertos, pero es porque Él quiere que aprendamos a depender de Él, es porque Él quiere que confiemos en Él y que también nos convirtamos en mejores personas a través de esas pruebas. Jesús nos dio el ejemplo. Cuando Él tenía que enfrentarse a la cruz, Él oró y Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la misma actitud que tenemos que tener nosotros, que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y mientras se cumple esa voluntad, recordar sus promesas y creerlas, porque Dios tiene planes de bien para nosotros. Pensemos, por ejemplo, en los cristianos, hijos de Dios, que están pasando hambre debido a la plaga de langostas que está azotando a los países en el continente de África. ¿Significa que Dios no los ama? ¿Significa que Dios se ha olvidado de ellos? No. Más bien tenemos que recordar lo que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Hay promesas en la Biblia que les pueda ayudar a ellos a enfrentar esta situación tan difícil? Sí. Y de hecho, hay una en particular que viene a mi mente y se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esas personas tienen esa promesa que el Señor les va a fortalecer, que el Señor les va a ayudar a pasar este tiempo de hambre, este tiempo de necesidad. Y esto es lo maravilloso de las promesas de Dios, que podemos aferrarnos a ellas y ellas nos dan esperanza, ellas nos dan gozo, ellas nos dan paz en medio de las dificultades. No importa lo difícil que sea el camino, Dios quiere estar con nosotros y eso es lo que Dios te quiere decir en este momento. Dios quiere estar contigo, Él te quiere acompañar en los momentos difíciles, en esos momentos de incertidumbre, de temor, de duda. Dios quiere estar ahí. Y las promesas que Él tiene para tu vida están ahí, esperando por ti, esperando que tú las creas, esperando que tú te apropies de ellas. Porque si hay algo que a Dios le encanta, es que le creamos a Él. Si hay algo que a Él le fascina, es que pongamos nuestra confianza en Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. Y eso es lo que yo te quiero animar con este video, que pongas tu confianza en el Señor Jesús, que creas en Él como tu Señor y Salvador, que leas la Biblia y creas todo lo que en ella hay, porque es una carta de amor escrita por Dios para tu vida. Y como testimonio personal, como madre y como esposa, quiero decirles que si no fuera por las promesas que he encontrado en la palabra de Dios, no sabría cómo enfrentar estos tiempos tan difíciles. Ha sido gracias a Dios y su palabra que he podido sentir gozo y paz, sabiendo que Dios tiene el control de todo y que Dios cuida de mi esposo cada vez que él sale a trabajar y que Dios cuida de las niñas y cuida de mí. Y sí, hay momentos en los que viene el temor, la duda, la preocupación, pero cuando eso sucede, lo que hago es recordar lo que dice la Biblia, aprenderme los versículos de memoria, decirlos en voz alta. Hasta tengo una promesa que el Señor me dio hace unos meses y se encuentra en el Salmo 37 y dice así, no serán avergonzados en el mal tiempo,
y en los días de hambre serán saciados. ¡Qué promesa más loca! ¿Cómo vamos a ser saciados en el día de hambre? ¿Y cómo vamos a no ser avergonzados en el mal tiempo? Bueno, eso es algo que solo Dios puede hacer. Y por eso Dios quiere que creamos en Él, porque para Él no hay nada imposible. Así que no esperes más, deposita tu confianza en Dios, cree en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Las promesas están esperando por ti y solo necesitas que tomes la decisión. La decisión es tuya. Y te animo a que confíes en Dios, a que creas en sus palabras. Es lo mejor que puedes hacer para enfrentar estos tiempos tan difíciles. Que el Señor te bendiga.